Algunos preguntan, ¿qué es UFE, pastor? Se llama Unificando Fuerzas en el Espíritu. El UFE son las iniciales. Yo quiero que vayan a sus Biblias a Mateo 3, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Para nosotros es un placer poder servir al cuerpo de Cristo que nos ve en todas las naciones. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Permítanos que esta palabra bendiga su vida a través del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies para honrar, reverenciar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Reprendo toda obra del diablo ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de estupor, te echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tu presencia se manifieste y hable la vida de todos nosotros. Que el Espíritu Santo se manifieste, Padre, y nos dé iluminación y entendimiento de tu revelación, Señor. Trata con nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar y de manera de vivir, Señor, por tu palabra que santifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Puede tomar asiento. Esto fue una palabra que estuvo gravitando en mi espíritu toda la madrugada. Porque Dios me da palabra y yo tengo que orar al Señor para ver cuál es la palabra que tengo que dar. No es la que yo elijo así con el dedo. No, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo, que sabe las necesidades de todos nosotros como iglesia, ministre en nuestras vidas. Y bueno, el primero que tiene que ser ministrado soy yo como pastor. Y quiero tocar un tema que se titula tremendo, ¿verdad? Lo que complace a Dios, en el que tiene complacencia, el hombre o la mujer que Dios se complace. Usted tiene que saber eso, hermano, porque a veces creemos que vivimos bien para Dios, pero el hecho es que no se trata que pensemos cómo vivimos delante de Dios, sino si Dios verdaderamente se complace con nuestras vidas. Cuando Jesús vino al mundo, vino con un propósito. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios se hizo carne. Y alguno pudiera decir que el Padre se complació en el Señor Jesús porque sencillamente Él era Dios. Pero no, vamos a ver por qué el Padre testifica de Cristo. En el momento de su bautizo, Jesús fue bautizado por Juan
alrededor de los 30 años de edad. O sea que Jesús había vivido 30 años de su vida esperando la manifestación a Israel. Y en esos 30 años Jesús fue preparado. Tanto que a los 12 años Jesús estaba debatiendo con los maestros de la ley. Y cuando María, que había avanzado un camino, un día de camino, se da cuenta que Jesús no estaba, regresa a buscarlo. Y cuando María le pregunta: hijo, ¿dónde estabas? Jesús le responde: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, mujer. Mujer, ¿no entiendes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así que Jesús, desde su temprana edad, era un joven bien enfocado en el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Ahora bien, gracias a la obra de Cristo, nosotros que antes éramos hijos del diablo, fuimos hechos hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, que dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Cuántos le han recibido y creen en su nombre? Amén. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Ahora, el hijo es hijo por su naturaleza. Sin embargo, es posible que un padre que tiene varios hijos se complazca en unos y en otros no. ¿Usted no ha escuchado ese lema que dice, o ese dicho que se dice: es la oveja negra de la familia? ¿Cuántos de aquí fuimos ovejas negras? Fuimos ovejas negras. Lo vil del mundo escogió Dios, aleluya. Y estamos aquí como hijos de Dios, pero no para ser las ovejas negras, sino para ser hijos obedientes, que honran a Dios con nuestras vidas. Y cuando vemos el bautizo de Jesús, Jesús vivió preparado y enfocado para cumplir el propósito. Y cuando vemos a Jesús en el versículo 17, que fue bautizado para comenzar el ministerio, en el versículo 7, después que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma, hubo una voz del cielo. Diga conmigo: una voz del cielo. Jesús no era el Padre, ni el Padre es el Hijo. Jesús estaba en la tierra metido en un cuerpo. El Verbo de Dios se hizo carne, pero la voz vino del cielo. El Padre, que no es el Hijo, le testifica de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado. Diga conmigo: Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, este es el Hijo a quien yo amo, en el que se complace mi alma. Este es el Hijo a quien yo amo, en que mi alma se complace, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre se complacía de Jesús? ¿Por qué el Padre testifica y hace que los que estaban ahí presentes oigan una voz audible testificando de Jesús como el Hijo amado? Nosotros somos hijos de Dios gracias a Cristo. Y somos amados por Dios. Pero la pregunta que Dios me hacía, y es la que yo le hago a ustedes por medio del Espíritu de Dios, es: si Dios ve tu vida y puede decir lo mismo que dijo de Jesús como hijo de Dios: este es mi Hijo amado, en el que mi alma se complace.
en el que tengo complacencia. Dios testifica diciendo: yo me complazco en Jesús. Yo tengo complacencia, me disfruto ver la vida de Jesús, porque Jesús se preparó para cumplir el propósito de Dios. Vivió obediente. Y el Padre usa un elemento sobrenatural para testificar la complacencia que se daba al ver a Jesús. Porque cuando tú complaces a Dios como hijo de Dios, Dios testifica sobre tu vida diciendo que tú eres una hija amada, que tú eres un hijo amado en el que su alma se complace. Y la pregunta sería: ¿tu vida complace a Dios? ¿Tu vida, Dios testificaría de ti como testificó de Jesús? Esa es la pregunta. Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ser un hijo que te complazca, yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti como Jesús lo hizo. Jesús nos enseñó cómo agradar al Padre. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren complacer el alma de Dios? Usted tiene que aprender a parecerse a Jesús, porque fue el único que pudo haber testificado Dios de esa manera. Ahorita dirá: no, eso es imposible, pastor. Jesús era Dios, Él fue perfecto, nosotros pecamos. Pero la Biblia dice que Dios nos ha llamado para imitar a Cristo. Y si nos dice que podemos imitar a Cristo, es porque podemos imitar a Cristo. Así que no hay excusas para decir que no podemos agradar y complacer a Dios. Es muy importante esta reflexión. Y mientras suelto esta palabra, deja que la palabra de Dios entre en tu corazón y trate con tu vida. Y que te salga de este lugar no de la misma manera. Gloria al Señor. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted tiene que conocer cuál es la persona en la cual Dios se complace, para que usted pueda imitarle y vivir. Jesús. Aleluya. Ahora, mire usted, si vamos a Mateo capítulo 17, vamos a ver otro escenario donde el Padre testifica de Cristo. Pero aquí le da un imperativo y una orden a los discípulos que es también para nosotros. Capítulo 17 de Mateo, versículo 5, en el monte de la transfiguración, que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ahora añade: a él oíd. Diga conmigo: a él oíd. La nube, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, esa misma nube que anduvo con el pueblo de Israel en columna de nube, y el Dios de Abraham iba con ellos durante el desierto. Esa misma nube que se posó en el monte Sinaí es la misma nube de gloria que se manifestó cuando la transfiguración de Jesús. Y desde la nube, el Dios Espíritu, que no tiene cuerpo pero se manifiesta visiblemente en la nube, testifica de Jesús diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
Le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 discípulos. Pero después le añade y le dice, a él oíd. Óiganlo a él. Porque así como mi alma se complace en él, yo quiero que mi alma se complazca en ustedes. ¿Cómo? Oyendo a Jesús. Oyendo su enseñanza para que vivamos como él. Escuchándolo, dejándonos enseñar por Cristo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Yo quiero agradar a Dios. Y para que usted y yo podamos agradar a Dios, lo que tenemos que hacer es que empecemos a escuchar a Jesús. ¿Cómo? Hermano, escudriñando la palabra, él dejó sus discursos. Los discípulos apóstoles, un segundito, hijito, por favor, sentadito. Hijo, sentadito, no jugando. Hay que tener respeto, se está predicando la palabra. Entonces, ¿cómo, hermano? Bueno, Jesús dejó, los apóstoles transcribieron su mensaje. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que solamente lo oigamos o que hagamos lo que oímos de Él? Para que podamos agradar a Dios con nuestras vidas. Y es que a veces, hermano, es muy fácil oír lo que Jesús dijo, hablar lo que Jesús dijo, pero no vivir como Jesús vivió. Hello. Si usted quiere agradar a Dios y complacer al corazón de Dios, usted tiene que vivir como Cristo, porque Jesús agradaba al Padre. Y el mandamiento de Dios es que lo oigamos, pero que lo oigamos para obedecerle. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando vemos las enseñanzas de Jesús, la idea de esto es que nosotros vivamos conforme a esas enseñanzas. No solo que prediquemos su doctrina, que hay que predicarla como está, agradamos a Dios cuando enseñamos bien la palabra de Dios, cuando enseñamos la doctrina de Cristo, pero también cuando lo imitamos en su manera de vivir. Usted y yo nacimos y estamos en esta tierra con un propósito. Y usted y yo fuimos salvos y fuimos libertados por la obra de Cristo por un propósito. Y usted tiene que entender que para poder agradar a Dios, usted tiene que vivir para ese propósito, porque Jesús nos enseñó que así se agrada a Dios. Mire usted, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Mire lo que Jesús dice. ¿Por qué se complacía el alma del Padre al ver a Jesús? ¿Por qué el Padre amaba a Jesús? Ya vamos a ver por qué lo amaba. Yo quiero que vayan a Juan 8, versículo 26. 8:26. Dice la palabra de Dios: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Primer punto: Jesús no enseñó su propia doctrina. Jesús no juzgó según su apariencia. Por eso yo les digo, hay una diferencia entre juzgar uno como persona o juzgar por lo que Dios dice. Porque cuando uno juzga por lo que Dios dice, ya no es uno que juzga, es Dios que está juzgando. Y Cristo le está hablando a los fariseos aquí, que era una columna de hipócritas. Y él le dice: yo hablo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿De quién es? Del Padre.
Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy. Diga conmigo: yo soy. Yahvé, tetragramatón, el yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Diga conmigo: el Padre enseñó a Cristo, y Cristo enseñó lo que el Padre le enseñó. O sea que las enseñanzas que Cristo plasma en los evangelios no eran enseñanzas propias de Él, sino que venían del cielo, del mismo trono de Dios. ¿Cómo Jesús no agradaba al Padre si lo que enseñaba era lo que Él les mandó a enseñar? Lo primero que tenemos que hacer para agradar a Dios es no enseñar nuestras propias opiniones y dejar a un lado nuestras opiniones y dejar de vivir conforme a nuestras opiniones y empezar a hablar conforme a la doctrina de Cristo. Porque es la doctrina que enseñó del Padre. Ahora, segundo punto, podemos ver, Él dice 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Diga conmigo que Dios estaba con Cristo. Dígalo, dígalo. Dios estaba con Cristo porque Él hacía lo que le agrada. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Agrade a Dios y deja de estar agradando al hombre, y deja de estar agradando al vecino, y deja de estar agradando deja de estar mirando, y empieza a hacer lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, a sujetarnos a la palabra, que es la doctrina de Dios. Dios estaba con Cristo porque Él hacía siempre lo que le agradaba. ¿Y qué era lo que le agradaba? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que imitar? Primero, no hablaba de su propia doctrina ni enseñaba lo que le daba la gana, se ajustaba a las palabras del Padre. Podemos ver a un Cristo que, a pesar de que era el verbo de Dios encarnado, que era Emmanuel, Dios con nosotros, era un hombre que dependía del Padre, estaba en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos aquí en oración? ¿Cuánto aquí tenemos vida privada de oración? Estamos mal, hermano. Estamos mal porque le dejamos la sobra a Dios, lo último. Jesús era un hombre que a veces pasaba toda la madrugada orando. A veces pasaba las noches antes de salir al ministerio orando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba buscando siempre la dirección de Dios. Porque si no buscamos la dirección de Dios, no podemos obedecer a Dios. Y es que Dios se complace en los que obedecen a Dios. No es lo que hace lo que le da la gana. Y Dios, hermano, yo le quiero decir algo. Dios ministrado a mi vida, porque hay mucha gente que Dios está tratando con ellos y se resisten a hacer lo que Dios quiere que hagan. Y el Señor me dijo: yo quiero una iglesia que pase tiempo en oración. Jesús pasaba tiempo y era el Hijo de Dios. Segundo, yo quiero una iglesia que hable mis palabras, no la de ellos. Y tercero, yo quiero una iglesia que me obedezca y haga mi voluntad, no la de ellos. Diga conmigo: Cristo hace siempre lo que le agrada. ¿Por qué el Padre estaba con Jesús? ¿Usted sabe por qué Adán y Eva fueron desechados del huerto? Porque no agradaron a Dios, desobedecieron. ¿Usted sabe por qué Saúl fue desechado del reino? Por desobediente. Y Samuel le dice: como pecado de brujería, como pecado de rebelión, es la desobediencia. Yo prefiero más holocausto, prefiero obediencia antes que holocausto y sacrificio. Le digo a Israel: estoy harto de tus holocaustos. ¿Por qué? Porque presentaba muy religioso la ofrenda de sacrificio y se olvidaron de agradar a Dios.
Y se olvidaron de obedecer al Señor. Y se olvidaron de sus palabras. Y dejaron a un lado lo que Dios quería hacer con ellos. Y yo quiero decirte en esta mañana, Iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria, de todos los que me ven por internet, que Dios quiere cumplir su propósito en ti. Pero es necesario que te humilles a la voluntad de Dios. Jesús dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, para vida eterna la hallará. Hay mucha gente afanada. Hay mucha gente en sus proyectos. Hay mucha gente metida en su tiempo. Mientras muchos se van al infierno. Y la culpa es del pastor porque no puede hacer todo. Yo le decía al Señor: Padre, no te estamos agradando porque tu voluntad es que pasemos tiempo en oración. Padre, no te estamos agradando porque tu voluntad es que nos formemos. Padre, no te estamos agradando porque no estamos predicando tu palabra como debemos. Padre, estamos metidos haciendo nuestros propios, viviendo para nosotros mismos. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Si usted quiere agradar a Dios, tiene que aprender a renunciar a su yo y a sus intereses y empezar a vivir para Él, como lo hizo Jesús. Porque ¿sabe quién nos dio ejemplo de eso? El mismo Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó, dejó su gloria. Vamos a Filipenses capítulo 2. Usted sabe por qué Jesús honraba a Cristo, honraba al Padre, y el Padre se complacía porque Él hacía lo que le agradaba. Y usted hace lo que le agrada a Dios, o hace lo que le agrada a usted. Es la reflexión, no lo estoy regañando. Es que el Espíritu Santo quiere que vivamos como Jesús, que vivamos para Dios, que hagamos su voluntad. Filipenses capítulo 2. Y esta palabra confrontó mi vida como hombre de Dios. Porque, hermano, los casados están amando a sus esposas. Las hermanas casadas están sujetándose a sus maridos. Eso es el mensaje del Mesías. Hacemos la voluntad de Dios con la nuestra. Estamos predicando la palabra, estamos sirviendo a Dios, estamos orando, estamos haciendo la voluntad. ¿O usted está como los afanados de este mundo, pensando en la riqueza como si usted va a llevarse eso? ¿Por qué gente que no sirve a Dios? Porque gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque están metidos en su propio yo. Y tiempo, hermano, que si usted quiere que el Padre diga, como dijo de Jesús: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien mi alma se complace. Es tiempo que oiga a Jesús y haga lo que Jesús hizo. Filipenses 2 dice, versículo 3: haya pues este sentir. Perdón. 5. Haya pues en vosotros este sentir. Diga conmigo: sentir. Como lo hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que vamos a hablar es el sentir que hubo en Cristo, que agradó a Dios. Aquí vamos a ver cómo se agrada al Padre, cómo se honra a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Nosotros tenemos su forma, pero no queremos ser igual como Jesús. ¿O sí? Haciendo nuestra voluntad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Diga conmigo, forma de siervo. Diga conmigo, se despojó. Así mismo, nadie lo despojó, Él se despojó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Diga conmigo, obediente. ¿Por qué Saúl fue desechado? Por desobediente. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó? Por ser obediente, no por ser Dios. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Diga conmigo, toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Usted quiere glorificar a Dios Padre y que se complazca su alma. Usted tiene que humillarse ante Cristo, doblar su rodilla, dejar a un lado sus intereses y confesar que Jesús es el Señor, para que el Padre sea glorificado. Diga conmigo, el Señor. ¿Qué es el Señor? Amo, dueño de nuestras vidas, porque Él fue quien pagó el precio, muriendo en la cruz en obediencia al Padre. Y por esa obediencia que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, rescatados de las garras del diablo, no para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Yo no sé por qué a la iglesia le cuesta tanto doblar sus rodillas. Yo le digo a veces a la iglesia, rodíllese delante del Señor. Hay pocos obedientes. Pocos obedientes. Usted no se está arrodillando ante el pastor. Me perdona, usted se está arrodillando ante el Señor. Toda la rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Diga conmigo, rodillas dobladas. ¿Y qué es eso? Eso se llama humillación, rendición. Es un acto externo de lo que hay interno. La iglesia, ¿cómo le cuesta doblar su cerviz? La voluntad de Dios es que lo reconozcamos, que lo honremos como el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y eso le dijo el Padre a los discípulos en el monte de la transfiguración: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Óiganlo, ¿por qué? Porque Él fue obediente. Él agradaba a Dios en la obediencia. Iglesia, usted tiene que vivir para agradar a Dios, imitando a Jesús, siendo obediente a la voluntad del Señor. Cuando Jesús estaba orando en el monte de Getsemaní, en Juan 17, se le dijo: Señor, no se haga lo que yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Padre y no la suya? Porque si usted está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, entonces usted estará dispuesto a someterse al señorío de Jesús y a someterse a su palabra y a hacer la voluntad de Dios y a vivir para Él. ¿Sabe por qué yo estoy pastoreando? Porque el Señor le ha placido. Yo quiero ser obediente, yo quiero agradar a Dios. Pero hay otras cosas que hemos abandonado, como pasar tiempo en su presencia. Eso es voluntad de Dios. Como evangelizar y hacer la gran comisión y hacer discípulos. La gente está todo el tiempo pensando en sus propios intereses, en ser prosperados y cuánta cosa más, y no se despojan, no se humillan haciendo obediente. ¿Cuántos están siendo llamados al ministerio y no reaccionan ante eso?
Como los discípulos que dejándolo todo le siguieron. ¿Dónde están aquellos obreros que Dios llama, pero se hacen los lobos como que la cosa no es con ellos? Pues si usted quiere agradar a Dios y usted quiere que el Padre esté con usted como lo estuvo con Cristo, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted haga lo que Cristo hizo. Ser obediente. Hacer la voluntad del Señor. ¡Wow! ¡Qué trato, hermano! Y Dios nos dice: quiero que pase tiempo en mi presencia, pero no queremos. Porque más sabroso es dormir, ¿verdad? Decimos que hacemos la voluntad de Dios, pero no es verdad. No lo hacemos como Él quiera que lo hagamos. Y toda obediencia parcial es desobediencia. No, Dios no quiere que lo obedezcamos según nuestros intereses, según nuestras posibilidades. Dios quiere que lo obedezcamos dejándolo todo, tomando la cruz y siguiéndolo. Y con esto no estoy diciendo que usted deje su trabajo si Dios no se lo pide, pero si Dios se lo pide, hágalo. ¿Oyó? Si yo le digo algo, hermanos, es que usted jamás recibirá honra del Padre si usted no está dispuesto a dejarlo todo por Él. La iglesia de hoy está muy cómoda. Y Dios ministraba mi corazón y me decía: hoy no me están agradando, no me están honrando con su vida. Están viviendo para ellos mismos. Hermano, es tiempo que la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, como pastor de esta iglesia, empezando por nosotros mismos, volvamos a agradar a Dios. Hay muchos obreros que lo están viendo por la internet, que Dios los llama y se hacen los locos. Hay mucha gente ensimismada. Mire, David representaba a Jesucristo. Vamos a Hechos 13. David era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, que representaba a Cristo. Cristo era conforme al corazón de Dios porque Jesús hacía lo que agradaba al Padre. Aleluya. Por eso yo no vendo el mensaje por ningún hombre. No me interesa agradar al hombre, porque Pablo decía: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy puesto aquí como pastor para hacer lo que usted quiera, iglesia. Yo estoy aquí para guiarlo a la verdad del Señor y hablarle lo que el Señor quiere que yo le hable, por más duro que sea. Y hermanos, el Hechos 13 nos dice algo tremendo de David. Hechos 13, versículos, ya lo voy a decir, no lo tenía aquí, pero lo voy a... versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado ¿por qué Dios lo quitó? Por desobediente. Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Mira que Cristo recibió el testimonio del Padre, como David también lo recibió. Quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Diga conmigo: quien hará todo lo que yo quiero. David no hizo lo que Dios quería. Perdón, Saúl. A pesar del pecado de David, fue un hombre llamado conforme al corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente a Dios. Y Cristo mejoró lo de David. Y la idea es que no seamos como David, sino como Jesús. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿A quién estás agradando? ¿A tu yo? ¿A tus amigos? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tu carne? ¿A quién estás agradando?
quién? La reflexión para nosotros del Espíritu Santo de Dios es que podamos ser amados por Dios como Cristo, quien vivió para agradar a Dios, quien fue obediente hasta la muerte. Yo quiero, hermano, yo te voy a ser sincero, yo he sido infiel muchas veces al Señor. No siempre he sido íntegro en todo lo que he hecho. Pero mi corazón, así como el de David, quiere agradar a Dios. Yo no sé si usted lo quiere hacer. Yo he sentido deseo de dejar la iglesia muchas veces. Pero la voluntad de Dios es que yo le sirva, que me humille ante su voluntad, que sea obediente. Yo no sé si Dios pudiera testificar de usted como lo hizo con Jesús y como lo hizo con David. Pero de algo sí estoy seguro, de que el Espíritu Santo le llama a que usted agrade a Dios, que honre al Señor con su vida y que deje que sea Dios quien testifique de usted como su hijo amado, su hija amada, en quien su alma se complace, así como se complació de Jesús y como se complació de David. Usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Usted sabe cuál es su propósito en Dios en esta tierra. ¿Cuál es su propósito en Dios en esta iglesia? ¿Cuál es su propósito en Dios? Entonces el llamado del Señor es que ya no hagas más lo que tú quieres. ¡Wow! Y yo le dije al Señor, Señor, hemos descuidado. Tú quieres que estemos en tu presencia. No se trata si yo quiero o no. Se trata es que Él quiere. Y que Él quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y quiero preparar su corazón para el UFE, para los que van a estar. Porque Dios está llamando a gente comprometida a hacer la voluntad de Dios. No sirve. Tenemos que pedir perdón, pero de corazón, por hacer lo que nos da la gana. Tenemos que comprometernos de corazón, con entendimiento, a hacer la voluntad de Dios, a agradar el corazón del Padre. Juan capítulo 6 versículo 38 a 40 dice la palabra: y esta es la voluntad de Dios, que todo el que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que vivamos santos para Él, humillados ante su presencia. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Porque la carne es enemistad contra Dios. Y Dios quiere una iglesia consagrada, que se rinda, que se santifique para hacer su voluntad, para servir al Señor, para sujetarnos y dejarnos usar por el Espíritu de Dios. Que honremos a Dios en nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la calle, en la iglesia. Sí, a pesar de que hemos tenido batallas carnales, mi corazón ha decidido honrar al Señor y pedir perdón por vivir para agradarnos a nosotros mismos. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia, a todos aquellos que no han estado agradando a Dios como quieren. Y a mí qué me importa qué piensa el hombre de mí.
A mí qué me importa que piense el hombre de mí, si usted va a pasar o no. Si usted no pasa y usted sabe que tiene que pasar y no pasa por agradar al hombre, bueno, hermano, usted ve allá, siga agradando al hombre. Pero Dios honra a aquellos que se humillan ante su presencia, y que el con corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Hermano, Dios llama a que nos rindamos delante de Él, que nos rindamos para hacer su voluntad. Señor, muchos de nosotros hemos pecado. Santifica nuestro corazón, nuestra mente. Muchos de nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios, no buscando nuestra voluntad porque nos creemos autosuficientes. Creemos que todo lo podemos cuando realmente te necesitamos a ti. Quiero agradar tu corazón. Quiero hacer lo que te agrada, Padre, como Cristo lo hizo. Yo quiero que testifiquen de mí como lo hiciste con Jesús y diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complácete, Señor. Porque aunque a veces somos infieles, tú permaneces siendo fiel. Permíteme ser fiel como tú, imitar tus pasos, Maestro. Imitar tus pasos, Maestro. Vivir para hacer tu voluntad, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos hecho nuestra voluntad y a veces la carne ha gobernado nuestras decisiones. Santifícanos, Señor. Nos rendimos ante ti para bendecir tu nombre y para hacer tu voluntad, Dios. Porque yo quiero agradarte, yo quiero que estés conmigo en todo lo que haga. Yo quiero que testifiques de mí como alguien que verdaderamente te honra. Yo quiero vivir para ti como Cristo lo hizo. Enséñame. Me despojo ahora de mis ideales, me despojo de todas mis intenciones, de mi desobediencia. No importando que el hombre diga que piense de mí. Alzo mis manos y abro mi corazón para hacer tu voluntad, para ser obediente, para invitar, para oír a Jesús e imitarte. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Diga conmigo: Señor, rindo mi vida para hacer tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo decido ser fiel a ti. Yo decido ser obediente y haré tu voluntad por encima de mis intereses y mis metas y mis proyectos. Haré la tuya. Viviré para ti todos los días de mi vida. Gracias, Padre, por hablar a mi vida. Ayúdame para poder hacer tu voluntad. Que el Espíritu Santo llene mi vida para hacer tu voluntad. Me llene de amor para amar a mi hermano como es tu voluntad. Para amarte a ti como es tu voluntad sobre todas las cosas. Porque dice tu palabra: el que ame más, madre, padre, hijo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Yo quiero ser digno de ti, Jesús. Te amo por sobre todas las cosas. Y gracias por perdonar mis debilidades. Gracias por hacerme nueva criatura para vivir para mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Toda gloria a nuestro Dios. Recuerda que Dios quiere que vivas para Él, para que complazca el corazón de Dios. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Gracias, Señor, por este servicio maravilloso que pudimos recibir tu palabra.
Permite que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por los que se quedan y por los que se van, llévalos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Saludos a su hermano. Denle un abrazo, denle una palabra de bendición. Y vamos a esperarnos